hablamos entonces de lo que estuvo pasando en relación específicamente con Superman, porque The Hollywood Reporter se estuvo haciendo eco de uno de estos posts, ahora no sé ni cómo hay que llamarlo, ¿no? Porque antes era Twitter, ahora es X, lo que sea. Vino una pregunta de el lado de un fan también, que lo arrancó por un lado la pregunta que después James Gunn, él solito, decidió meterla o encauzarla por una vía que estuvo generando esta repercusión. La pregunta del fan era, entonces en Blue Beetle, al menos en el comercial, en el trailer, si Jaime sabe quién es Superman. Y dijiste que Blue Beetle está en tu DCU. Y la pregunta es, su película, le pregunta a James Gunn, ¿su película de Superman joven está ambientada en el pasado? Y el director responde, nunca estuve haciendo una película de Superman joven, solo una película de Superman. Esto por sí solo no estaría creando ningún tipo de controversia o eco negativo, cuestionamiento, si, como digo, existiera en un vacío donde James Gunn no haya dejado recibos en el pasado de comentarios previamente que también había hecho en redes sociales. ¿Qué dijo en su momento de Superman Legacy? Dijo, en las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Entonces, cuando surge la pregunta en su momento de por qué Henry Cavill no va más, la respuesta que da James Gunn da a entender que pasa por una cuestión de edad. Esto, de alguna manera, rectificando el rumor previo que ya existía de que este Superman iba a ser más joven, que lo íbamos a ver explorando una etapa, digo, ya post Smallville, pero realmente sus inicios en Metrópolis. Y cuando Henry Cavill tiene esta reunión con James Gunn y cuando Henry Cavill le anuncia al mundo que lo que él había dicho en el mes de octubre, que él estaba finalmente de regreso, después no solamente del cameo en Black Adam, sino el cameo que había filmado también de Flash, ¿verdad? El cameo que después se termina cortando. Entonces, cuando Henry Cavill anuncia que, Nevermind, lo que me había dicho el estudio de que yo estaba de regreso, al final se choca con esta nueva dirigencia que tiene que construir un nuevo universo. Y yo por eso lo entiendo, ¿verdad? Entonces, en todo momento, la explicación viene por el lado de Henry Cavill no cuaja, no por Henry Cavill, sino porque esta versión, este personaje necesita un actor diferente. Este actor que lo encarna hoy no tiene un lugar, está en oposición, está en conflicto con la historia que estamos creando, no solamente para Superman, sino para todo este universo. Entonces vamos por partes. Yo creo que hay una defensa a James Gunn que evidentemente hay que reconocerla con todo esto. Porque por un lado, yo creo que tiene sentido que él esté diciendo, miren, yo quiero hacer una película de Superman, no necesariamente Superman joven que se podrá acercar a un Superboy. Quiero hacer una película de Superman como fue Man of Steel, como fue la primera película con Christopher Reeve, como fue la película de Superman Returns. Y para hacer una película así, que ninguna de esas tres películas llegaron con el marco, la etiqueta de Young Superman, Superboy o como quieran ponerle, requerían actores más joven que Henry Cavill. Entonces, ¿cuántos años tenía Christopher Reeves y Brandon Routh en su momento? Menos de 30, 26 años tenían los dos. Bastante joven, bastante joven. Um, Supuestamente en la historia de Superman Returns el personaje es mayor, pero el actor
era bastante joven y realmente se notaba. Entonces, tiene sentido, si tomamos en cuenta el precedente, que hoy James Gunn no quiere un actor de 40 años para interpretar a un personaje que en todas las primeras películas que hemos tenido antes ha sido encarnado por alguien menor de 30 años, ¿verdad? Colin Sweat tiene 30, entonces está en perfecta línea con lo que de alguna manera se está diciendo James Gunn o puede interpretarse de James Gunn. Entonces, de nuevo, como decía recién, ¿no? Con Peter Safran y James Gunn hay que realmente analizar el tema del lenguaje y tal vez él, por ser escritor, eh, siente que puede tener un mayor juego de cintura con las palabras y decir, ok, Henry Cavill, yo en ningún momento dije que no podía ser mi Superman porque mi Superman es más joven que los Superman anteriores que hemos tenido en sus primeras películas. Lo que yo quise decir es que el actor para hacer de una primera película de Superman tiene que ser más joven que Henry Cavill, o lo que quiso dar a entender en su momento. Y esa explicación al contratar a Colin Sweat, siendo menor que Henry Cavill, por ahí se está cubriendo bastante bien y no hay una contradicción directa. De nuevo, es una cuestión de interpretar, ¿verdad? Hay una interpretación que lo deja a James Gunn perfectamente bien parado y no alimenta ese cuestionamiento o ese ataque de algunos con esto de, oh, Pinocho Gunn y esas cosas que ya digo, se pasan un poco para el otro lado, empiezan a ser ya falta de respeto, ¿no? Ah, yo creo que el mayor problema con lo de Henry Cavill y estos gráficos que hice fue más para representar lo que muchos fans, principalmente de Henry Cavill, han sentido, ¿no? Que vino James Gunn y dijo, bueno, este actor expiró, está muy viejo, lo tengo que, lo tengo que tirar a la basura, lo que sea, y me agarró un superhéroe nuevo de paquete, como usted lo deseaba, puede ser suyo solo en Sábado Gigante Internacional. Ah, y en los papeles por ahora creo que no es una caracterización tan válida, vamos a decir. Esta cosa media extrema de, oh, Henry Cavill es muy viejo, lo tiró a la basura y se agarró a alguien más joven. Porque de nuevo, el precedente de las películas anteriores de Superman de alguna manera avalan esa decisión de irse con alguien más o menos una década más joven. Más allá de que Henry Cavill, evidentemente, a nivel físico, son nuestros actores sobrehumanos, como Hugh Jackman y otros, que se van a seguir viendo espectacular. Y digo, The Rock estaba haciendo Black Adam a los 50 años. Vamos a tener a Mahershala Ali haciendo de Blade cerca de los 50 años también, ¿no? Entonces, yo creo que el cuestionamiento con el tema de Henry Cavill no pasa tanto por esto de la edad y lo que ha comentado James Gunn, sino que pasa por esto otro que mencionaba el actor, de que, oh, James Gunn viene a hacer su universo, dando a entender que viene a ser una especie como de hard reboot, viene a cerrar puertas de lo que pasó antes, y en ese borrón y cuenta nueva es entendible que yo y mis colegas no sigamos adelante. El problema es que James Gunn y Peter Safran sí han dejado la puerta abierta, la ventana abierta, la chimenea abierta para que se sigan colando actores que venían trabajando en esta versión del DCU, principalmente lo que había hecho James Gunn por su lado, que sean versiones diferentes, ¿no? Lo de Nathan Fillion, lo de la posibilidad de Jason Momoa, lo de Gal Gadot ya ni se sabe cómo llamarlo, porque supuestamente que sí, que no, que sí, que no. A estas alturas, confusión total al respecto, falta de claridad sobre eso. Entonces, para mí, lo más confuso viene por ese lado,
No por el lado, dijiste que tenía que ser más joven y ahora decís que el personaje no va a ser más joven. Yo creo que viene por todo esto otro de no definir cuántos actores van a seguir y cuántos actores no. Pero como yo ya mencionaba anteriormente, ¿no? Lo de Henry Cavill, ¿por qué Henry Cavill no sigue? Viene a respuesta de varios factores y yo creo que lo narrativo es lo último. Lo de la historia es al final. La historia es un producto de algo más. Yo creo que la historia vino como consecuencia de la estrategia. ¿Y cuál era la estrategia? Como yo comenté en su momento, presentarle a David Zaslav una alternativa al Superman de Henry Cavill, que era la opción que presentaba Dwayne Johnson con su compañía Seven Bucks, que quería hacerse con la llave del DCU, y era la alternativa que presentaba Pamela Abdy y Michael DeLuca, los dirigentes de Warner Bros. Pictures, que por un momento habían tenido las llaves del universo DC y se manejaba la posibilidad de que, si Zaslav no consigue a un zar para estar llevando adelante los destinos de este estudio, tal vez ellos dos sigan adelante con esa responsabilidad. Y estos dos campamentos, tanto The Rock como de Luca y Abdi, los dos estaban considerando a Henry Cavill. Por eso lo traen a hacer los cameos de Flash y el cameo de Black Adam. Y por eso le dan el visto bueno para anunciar que él ha regresado como Superman. No sé qué tanta división había entre estos dos campamentos a la hora de exactamente cuál era su visión a futuro. Y yo siento que tal vez hubo un poco de fricción entre ellos también. Pero los dos tenían a su Superman como Henry Cavill. Y por ahí estaba viendo la cosa. Pero al mismo tiempo, Zaslav, que no se quería casar absolutamente con nadie, quiere abrir otra alternativa, quiere abrir un tercer campamento, que es el campamento que viene de James Gunn y Peter Safran. ¿Ok? Y ese campamento no tenía ya la opción de Henry Cavill, porque ese era el campeón, vamos a decir, el caballo para correr la carrera de esta competencia. Entonces, en ese contexto, James Gunn se tiene que crear una alternativa a Henry Cavill. ¿Y cómo lo hace eso? Escribiendo el libreto de Superman Legacy. Haciendo una historia que es una primer película del personaje. No tiene que ser necesariamente Superboy, pero tiene que ser lo suficientemente más en el tiempo como para ya dejar fuera de competencia a Henry Cavill. Pero más que Henry Cavill, dejar fuera de competencia a Dwayne Johnson y fuera de competencia a Pamela Abby y De Luca, que yo siento que tal vez ellos ya estaban perdiendo un poco de fuerza porque recordemos, y hay que conectar los puntos y como yo he dicho antes, ni caer en lo paranoico ni caer en lo ingenuo, ¿no? Pamela Abby sabemos que ella propuso un corte diferente de Aquaman 2, que cuando hacen los test de prueba, los resultados fueron peores que la versión anterior que estaban mostrando. Entonces yo creo que eso les hizo perder a ellos un par de puntos y creo que evidentemente la taquilla de Black Adam le hace perder puntos a Dwayne Johnson. Porque recordemos, ya estaba en marcha una película con Henry Cavill, ¿no? Ya teníamos productor, teníamos un escritor, ya estaba haciéndose, germinándose ese proyecto que David Zaslav lo dejó correr para tener una opción. Si llega a ser un mega éxito Black Adam, tal vez estamos hablando de otra cosa, hoy por hoy. Pero evidentemente la idea era que si ganaba James Gunn la apuesta que tenía, y Peter Safran, que recordemos, ya tenía problemas personales con Dwayne Johnson y profesionales con esto del cameo, que no se dio para la película de Shazam, que la produjo Peter Safran, todo eso, ese behind the scenes un poco turbio, llegó un momento donde esa era la pulseada principal. Es contratado, Zaslav lo contrata James Gunn para que escriba una versión de Superman, porque Zaslav lo que quería era un Superman, ¿no? Tráigame un Superman. Y James Gunn le trae todo eso, le presenta esa opción, sale alrededor del mes de octubre, más o menos salen algunos rumores de que
James Gunn estaría dirigiendo una película secreta más adelante. Y después de la taquilla, de la respuesta de Black Adam, es cuando Zaslav toma la decisión de irse por el lado de James Gunn. Le presentan el libreto de Superman Legacy, le hacen el pitch, lo convencen a David Zaslav. Y como el rey asignando, ¿no?, los destinos de un reino a alguien, dice, ok, ¡pum! Te doy a ti el poderío absoluto sobre esta tierra y la competencia se tiene que ir. Y la competencia se tiene que llevar al caballo de guerra que habían traído, que el caballo de guerra era Henry Cavill. Entonces, no, no caigamos en la ingenuidad de pensar, oh, claro, pasa que lamentablemente Henry casualmente no entra en la idea que se le ocurrió de la nada a James Gunn. No, la idea que se le ocurrió a James Gunn era en el contexto en el cual Henry Cavill no podía estarlo interpretando. Digo, no para pintarlo como una cosa malévola, pero esto es Hollywood, estos son los negocios y así se ganan las batallas, ¿no? Y muchas veces los directores técnicos quieren llegar y tener sus jugadores. Lo llevo hasta el mundo del fútbol. Llegó Bielsa que dijo, no, Cavani, Suárez en Uruguay, no. Yo quiero tener mis jugadores. Y yo los quiero formar y quiero empezar algo y no cargar la mochila de lo que estaban haciendo los procesos anteriores. Y son posturas. Y bueno, en otro universo tal vez teníamos Man of Steel 2, tal vez era la mejor película de Superman de todos los tiempos, tal vez era la peor película de Superman de todos los tiempos y terminaba de hundir todo esto. O no, no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Pero estamos en este universo y yo como mega fan del personaje, yo estoy deseando de corazón que Superman Legacy sea la mejor película de Superman de todos los tiempos. Yo realmente no le deseo a nadie que fracase y mucho menos en referencia a algo que para mí significa tanto. ¿Eso quiere decir que uno no va a cuestionar a los dirigentes, a las personas, a los seres humanos que tienen virtudes y falencias? Absolutamente no. Es simplemente mantener cierta línea, cierto balance y por un lado decir, ok, se te da la derecha, se te da el poder, se te da el respaldo, pero como se dice en inglés la frase, no trust but verify, ¿no? Confía, pero verifica. Cuando las cosas se hacen bien, se aplauden, y cuando las cosas tal vez no se están haciendo del todo bien, por una crítica constructiva, creo que todos tenemos el derecho de opinar y manifestarlo de manera más respetuosa posible. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos? Todo esto, déjenme saber en los comentarios.